Radio Torre Pacheco 87.7 FM. Radio de todos. Y como cada viernes en 5 días en Radio Torre Pacheco tenemos una nueva cita con El Mirador, donde Miguel Galindo nos va a leer un artículo en directo, el artículo que se publicaba en el día de ayer en el diario La Opinión de Murcia. Y ya lo tenemos aquí en directo, en nuestros estudios. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, Micaela, muy bien. Sí, además parece que ya llega la primavera, ¿no? Sí. Hoy parece que sí, hace un tiempo estupendo. Sí. Hoy sí, no sabemos mañana, pero hoy sí, porque Sí, estamos sí. en un tiempo muy cambiante. La verdad muy es que cambiante. sí. Pero bueno, es viernes. Es viernes. Hace buen día. Exactamente. Hace buen día y es viernes. Pues lo tenemos todo, ¿no? Pues casi todo. Y nos falta Y algo. el lunes es fiesta. Claro, pues mejor todavía me lo pones. Fíjate. Lo acabas de recordar, qué bien. Fíjate. Bueno, y vamos ahora a escuchar el artículo que cada semana nos traes aquí a la radio y se llama Moral. Como yo digo, lo prometido es deuda. Exactamente. Ya vamos enlazando. Vamos un artículo entrando con otro. uno con otro, sí. Esto tiene casi que voy a escribir por encargo. Vas camino de ello, bueno, ya lo estás haciendo. Ya lo estoy haciendo. Bueno, pues Miguel, cuando tú quieras. Gracias. Pues sí, efectivamente, algunos de mis habituales de este programa de radio envían a mi blog verdaderos retos. He de reconocerlo. Y ya, por cierto, aprovecho para dar las explicaciones que debo dar. Como tenemos en el programa el tiempo tasado y no puedo corresponder en la emisora a cuantos comentarios me llegan, y como entresacar los que yo estime como más interesantes sería menoscabar a los no elegidos, y eso sería algo subjetivo, pues me limito a poner los primeros 10 o 12 que me entran. Queda, pues, aclarado. Pero lo que quería decir hoy es que uno de los recibidos, con motivo de aquel de hoy como ayer, me decía sobre mi primer párrafo que aquel nacionalcatolicismo lo que quería era imponer su moral dominante. Intercambiamos al respecto algún email que otro para al final quedarme colgado de su último comentario. Toda moral tiene su importancia, pero en definitiva, ¿qué es la moral? Pero es que además, en el de la semana pasada, la moral salió también 2 o 3 veces a relucir, por cierto, o sea que llueve sobre mojado, Y es verdad. ¿Qué le echen la moral al fin y al cabo? Y si le echamos una buena pensada, descubriremos que la moral es un aspecto de la cultura de los pueblos, de la que forma parte importante. Y sí, digo de la cultura, y que a tantas culturas, pues tantas morales corresponden. Pero no una sola y única moral, aunque así quiera imponerse o bien por el Estado o bien por la sociedad dominante, que eso era lo que me comentaba mi comunicante. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado nuestra propia moral influidos y educados bajo la civilización y cultura judeocristiana, centrada básicamente en los 10 mandamientos mosaicos, si bien con una especial y esencial, yo diría también que enfermiza, fijación por el sexo, impuesta por una Iglesia católica no menos dominante en nuestra sociopolítica. Sin embargo, tenemos el ejemplo de la cultura inuit, estos son los esquimales del norte, en que su moral está basada en una hospitalidad tal que al visitante no solo se le ofrece su iglú y su apreciada grasa de ballena,
sino que también las atenciones carnales de su propia esposa. Puedes reír con ella, te dicen, y se sienten extremadamente ofendidos y dolidos si rehusas a ello. O como otro ejemplo, la de antiguas culturas de tribus del Mato Grosso, en que su moral estricta obliga a iniciar y guiar el despertar sexual de sus jóvenes dentro de los más formados miembros de su propia familia, antes que, dicen, dejarlos en manos inexpertas o negativas de fuera del clan familiar. O ciertas sociedades rurales de lo más profundo de China central, donde impera un matriarcado integral, en que los hombres están a disposición de la comunidad de mujeres para labores domésticas, de procreación o de simple placer corporal. Y así podríamos seguir enumerando culturas con sus morales específicas, insertas en sus sociedades humanas. Lo cierto es que no existen, o no deberían existir, diferentes calidades de moral. Son solo distintas, pero no unas mejores ni peores que otras. Son normas que se dan las diferentes sociedades humanas a través de sus propias culturas para vivir civilizadamente dentro de lo posible. Nada más y nada menos. Y cada cual tiene las suyas. Lo malo de las morales es cuando se vuelven hipócritas. Ya Jesucristo en su tiempo criticaba ácidamente la doble moral farisaica, por ejemplo, y la ponía en evidencia, denunciándola como una perversión. No hagáis como los fariseos, advertía. Y es que cuanto más, digamos, avanzada, aunque en cuestión de moral sea lo contrario, se considera una civilización, su cultura no desarrolla una moral, sino una doble moral. La de aparentar y la de usar. Con la primera se cumplen las normas y preceptos de su tradición cultural correspondiente. Y con la otra, lo que conviene al interés personal de cada cual y cada cuala. Aquella moral que yo denunciaba en ese artículo y que comenté con mi corresponsal, condenaba al fuego eterno por una simple masturbación, a un suponer, pero excusaba generosamente un abuso, un maltrato, una violación, una persecución y aún cosas peores, practicadas por las clases en el poder. Ayer, incluso hoy, se maldicen los pecados de la gente a la vez y al mismo tiempo que se bendicen los cañones con que se masacra a esa misma gente. En la actualidad se condenan las faltas y se absuelven los pecados. Se anatemiza desde los púlpitos y confesionarios y tribunas, pero miran para otro lado ante la corrupción generalizada, los robos descarados, las desigualdades sangrantes y la violación sistemática de los derechos humanos en nuestras fronteras del bendito y bendecido bienestar. Y se obvian los falseamientos y las mentiras, y cuanto de podrido hay, como el descarado comercio de armas, por poner un ejemplo. Por eso digo que cada moral es fruto de su propia cultura. A una cultura decadente corresponde una moral decadente. No puede ser de otra forma. De ahí que la autoridad moral de los que sustentan la moral es la de cero absoluto.
al menos hoy. Son tan hipócritas como aquellos fariseos del Evangelio cristiano, y tan saduceos como lo de la moral nacional católica, aquella de los 4 R con reparos y gravemente peligrosas a los que yo aludía en ese artículo. Y son los que se rasgaban las vestiduras con las películas calientabraguetas, pero no veían el hambre, las persecuciones y desapariciones y el ejército de muertos a sus espaldas, que condenaban al infierno por un achuchón, pero habían protegido entre sus sotanas a los criminales nazis buscados por la justicia. Por eso, encuentre usted su moral en su conciencia y huya de la ajena como de la peste. Y no es una orden, claro, es tan solo que un consejo. Bien, pues este es el artículo que nos ha leído Miguel Galindo esta semana en Radio Torre Pacheco, La moral. Y ahora vamos a leer los comentarios. Comenzamos con el primero y es de María. Dice así: poco has tardado en responder a los que te instaron este tema, amigo mío. ¿No fue el anterior del sex o no sex en el que lo sacaron a colación? En fin, sea como sea, está muy traído a cuento. Creo que has dejado claro lo que es la moral, un simple concepto cultural que suele confundirse con los valores o con la escala de valores. Interesante y clarificante como siempre. Muchas gracias, María. Sí, efectivamente es lo que he dicho al principio. No solamente me lo pidieron en ese de hoy como ayer, sino que de la semana pasada, efectivamente también salió la moral a colación. Y es que la moral es un concepto al uso. Se utiliza muchísimo la moral. En la semántica se usa mucho la moral para aquí, la moral para allá, es un inmoral, es un amoral, que es otra dimensión de la moral, pero en realidad no nos hemos parado a pensar. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? Parece como si lo utilizáramos como un valor absoluto. Y no lo es. No lo es porque cada cultura tiene su propia moral, muchas veces antagónica. Muchas veces antagónica. Y es que lo que una cultura o una religión estima como maldito, otra lo estima como positivo. Y no es ni lo uno ni lo otro. Es según los frutos. Es según los frutos. Y eso lo dice el Evangelio. Vamos ahora con el comentario de Pepe. Aclarado el por qué sacas aquí los comentarios que sacas, porque somos los más madrugadores. No sé si sentirme satisfecho o dudoso, porque eso no quiere decir que no saques por ser los de mayor interés. Te has arriesgado en dar una explicación que nadie te haya pedido. ¿Te has dado cuenta? No obstante, lo entiendo perfectamente, no te preocupes. No, vamos, sí me lo habían pedido, Sí, o sea, sí me habían hecho comentarios así por la calle, buena pluma y tal, de, coño, siempre sacas a los mismos. Y yo, claro, siempre digo, no, los primeros que me llegan. Claro, porque todo sería imposible. Que sería imposible, aparte de que sería hasta injusto. O sea, si yo elijo uno en lugar de elegir otro, estoy ofendiendo al otro. Y no quiere decir que yo estime al uno más importante que al otro. Es algo subjetivo. Es algo subjetivo. Y claro, con esas cosas, como no puedo ser objetivo, pues lo mejor es que sea el tiempo quien decida. Y ya está. Claro, así de fácil. Vamos ahora con el comentario de Lola. La importancia de la moral en las culturas de los pueblos siempre se ha tenido en cuenta. Pero mira, que la moral sea un producto de las culturas, o sea, al revés, al contrario, así no me lo planteaba yo. Y la verdad es que no andas descaminado en ello. Así que así se explican muchas cosas. Gracias. No, de nada, pero claro, efectivamente, es que la cultura no es un producto de la moral. Vamos, si nos fijamos un poco en el devenir de la historia del ser humano, veremos que es al contrario. Es al contrario, una civilización, una cultura, una moral, como consecuencia de la cultura de esa civilización.
¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo donde tenemos civilizaciones y sobre todo muy importante, porque influyen muchísimo, religiones dominantes. Bueno, pues esa es la moral dominante. Pero no deja de ser fruto de una cultura y de una interpretación de esa cultura. Pero no quiere decir que lo que se condena sea malo, ni mucho menos. Vamos ahora con otro comentario. Es de Juan y dice así: ¿te das cuenta que todas las morales que pones de ejemplo giran alrededor de las relaciones sexuales de las personas? Unas más restrictivas, otras más liberales, pero todas las que has expuesto en tu artículo, el sexo es el eje principal. Vamos, me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo. Además hay una cuestión que no se nos olvide. El sexo va con el ser humano desde que es puesto en la tierra. ¿Por qué? Porque es la única garantía de reproducción de la especie y de conservación de la especie. El sexo es un motor importantísimo en la evolución humana y en la evolución animal. Lo que pasa es que el humano está dotado de razón. Pero fíjate si es así, que todo lo que ahora las modernas religiones lo combaten como nocivo, las antiguas religiones lo adoraban como sagrado. El sexo en las antiguas religiones era sagrado. Había incluso las sacerdotisas de los templos eran prostitutas sagradas. Solamente hay que estudiar la historia de las religiones y de la evolución humana. Entonces, ¿qué pasa? Pasó de ser sagrado a ser condenado. Lo mismo que la divinidad, que era femenina, pasó a ser masculina. Por eso no nos podemos fiar de los dogmas. Los dogmas cuentan una historia según los intereses de esa misma historia. Pero la moral y la verdad está en la conciencia de cada uno. Y la piedra de toque son los frutos. Vamos ahora con el comentario de Elena. Está claro que nuestra moral es la nacida del cristianismo occidental o del occidente cristiano, como se quiera definir, y que el catolicismo ha influido mucho en ello con la acción desarrollada por la Iglesia. Eso es pura historia. Sin embargo, desde el principio de nuestra cultura puritana a después la época de la Ilustración y el liberalismo, la moral ha cambiado un poco o un bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Antes se lapidaba a una persona, y claro, me diréis, eso hace 2000 años. Bien, de acuerdo. Hace 100 años no se lapidaba, pero se le condenaba a vivir marginado totalmente. Esa es una tal, ese es un tal. Cuidado, a esa más que a ese. Yo, hace 50 o 60 años, el nacionalcatolicismo, y Franco iba bajo palio y comulgaba todos los días, y la Iglesia bendecía todos los cañones, aquí un señor del régimen y con poder económico se le permitían tener 2 o 3 o 4 familias, mantenerlas con sus correspondientes hijos. Una, la esposa legítima, era la que se llevaba el tajo y el resto eran unas fulanas. Pero ahí estaba. Hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y de esto no hace ni 100 años que ocurría aquí en España. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Vuelves otra vez, amigo mío, a citar en tu artículo los 10 mandamientos mosaicos. No sé si será fruto de tu cultura o del subconsciente. No te ofendas por el comentario, me explico. La cultura judeocristiana primitiva, y digo judeo y luego cristiana, porque son dos cosas distintas fusionadas en una sola por la religión de turno, está en la base de todo, incluso de nuestro propio subconsciente. Claro, tú lo has dicho. O sea, ¿es fruto de mi cultura o de mi subconsciente? Ambas cosas. La cultura que he mamado está en mi subconsciente. Lo que pasa es que uno no tiene que conformarse con la cultura que le han hecho mamar.
El cociente está para algo, no está ahí de adorno. El cociente está para modificar el subconsciente en lo posible, para mejorarlo, no para empeorarlo. Entonces, condiciona todo lo que te llegue, y somételo a la razón, hasta donde tú puedas, pero somételo a la piedra de la razón, porque las culturas más antiguas, las religiones más antiguas, las menos manipuladas, las más originales, todas dicen lo mismo. La libertad del ser humano está por encima de todo, pero tiene que ser sometida a la razón. Vamos ahora con el comentario de Monse. El de hoy me queda largo, querido amigo. Mi maestro me lo acortará a mi talla. Ya me entiendes. Pero intuyo que lo que quieres decir, así a primera lectura, es que no nos hemos de tomar la moral como un catecismo que hemos de observar de forma y manera estricta, sino como el fruto de nuestra cultura y el saber adoptarla y adaptarla a nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Mira, toma ejemplo de la ciencia. A mí me dirán, siempre dices lo mismo. Ya, pero es que es el mejor ejemplo que tengo a mano. Toma ejemplo de la ciencia. Si nosotros nos hubiéramos quedado con el canon y con el dogma de la ciencia de hace 300 o 400 años, estaríamos, cada vez que un señor tiene algo, se chala, estaríamos trepanando la cabeza. La ciencia ha evolucionado, y para mejor, ¿correcto? Afortunadamente. Afortunadamente. Muy bien, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la religión no tiene que evolucionar igual? ¿Por qué? Si está en manos humanas, son manos imperfectas. Luego la religión es un medio que se puede manipular para bien o para mal. Por lo tanto, que a mí me quieran meter una religión con un dogma de hace 300 años, me parece una auténtica burrada. Entonces, digo lo mismo, pon la ciencia médica hace 300 años. ¿Te gustaría? No. ¿Y por qué si te gusta la religión? Vamos a pensar. Vamos ahora con el comentario de Carlos. Veamos, amigo mío. ¿Cultura o moral? Juegas con ambas, pero no te defines. Vale, entiendo que llegados al punto de tu artículo no es fácil, pero al final las personas han de definirse y optar por seguir una determinada norma de vida. Mejor o peor, equivocada o acertada, vale. Pero el ser humano ha de regirse por unas normas, unas reglas, unos valores. Total y absolutamente de acuerdo. Pero cada cual con arreglo a su cultura y conciencia. Cada cual con arreglo a su cultura y conciencia. Y que le sirva para evolucionar, no para involucionar. Pongo el ejemplo de la semana pasada, creo que fue. O no, o de atrás. Si uno de esos 10 mandamientos era no cometerás adulterio, ¿es razonable? Hasta cierto punto sí. Bien, ¿por qué se manipula y se pone actos impuros? Que es una involución total. Es un ir hacia atrás. O sea, miles de años después de aquello, viene la Iglesia, lo manipula y lo empeora. Eso no es moral. Eso es otra cosa. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Ajá. Vamos ahora a comerse. Como diría mi tía abuela, que cada palico aguante su bélica, con ese deje murcianico que a veces se le escapaba. Yo diría que la moral es cuestión de conciencia, pero de la conciencia de cada cual. Y como la conciencia es personal, pues la moral también. ¿Qué te parece? Muy bien, perfectamente, claro. Efectivamente, mira, la conciencia es una cosa de dos dimensiones. Está la dimensión social y la dimensión personal. Tú tienes que respetar
lo que la mayoría creen. Pero respetarlo no quiere decir que tengas que asumirlo como tuyo. Tu obligación es mejorar la moral cada día. Tirar lo viejo, lo que no sirve y lo que te ata, y abrazar aquello que te libera. Esa es la dimensión que tenemos que trabajar. Cuando la moral personal se trabaja y se mejora, la social cambia. Por eso no tienes que estar dominado por la dimensión social de la moral. Nunca, jamás. Vamos ahora con otro comentario, es de Luis. Dice así: vamos a ver, dices que no deberían existir diferentes calidades de moral. Bien, pero ¿qué me dices de las cualidades de cada moral? Discúlpame si te hago esta pregunta trampa, pero es que hay un elemento a mi lado que me la solapa y la verdad me parece como muy oportuno. Sí, calidad y cualidad. Bueno, la calidad siempre se habla de lo bueno, ¿no? Una cosa que tiene calidad, es que es algo bueno, ¿no? Aunque sea relativo, no vamos a entrar en eso. Pero cuando se habla de calidad, es que esto tiene calidad, se está hablando de cosas buenas. Cualidad, la cualidad puede ser buena o mala. La cualidad puede ser negativa o puede ser positiva. Si nosotros trabajamos la cualidad, acabaremos mejorando la calidad. No sé si he explicado lo que me preguntaba. Ya te lo dirá Luis, cuando lo haya leído, bueno, cuando lo escuche. Exacto. Vamos con el último comentario, es de Ana. Dices, y es verdad, que a una cultura decadente solo puede corresponder una moral decadente. Eso es cierto, muy cierto, pero solo se puede apreciar a través de la historia, estudiando las distintas culturas y civilizaciones. Por eso mismo, que la moral está sujeta a la cultura y no al contrario. Lleva razón. Claro, por supuesto. Y además sí, solamente hay que estudiar la historia. La historia no tiene moral, la historia es historia. Y solamente tiene, no sé, pues lo que la gente más le suena, la decadencia del Imperio Romano. Bien, vale, la decadencia del Imperio. ¿Por qué decayó el Imperio Romano? Si estudiamos su cultura, vemos que hay una decadencia moral. Esa decadencia moral llevó al imperio a su propia decadencia. Es como si descabezas a un pollo. Anda sin cabeza, loco perdido, hasta que se cae muerto durante un tiempo. Muy bien, pues pensemos que nuestra civilización actual está a punto de perder la cabeza, O sea, fijadse lo que está ocurriendo, Fijadse dónde nos están llevando la política, la economía, las incoherencias, la incultura. Fijarse cómo vamos, Y nuestra moral, examinemos nuestra moral.